Cuando estoy haciendo algo que no me gusta o que no me apasiona, siento que estoy desperdiciando la vida. Y digo, siempre me dicen, estás haciendo muchas cosas. Prefiero intentar varias cosas y quedarme con la duda de ¿y si hubiese hecho una cosa que me apetecía? ¿No? Entonces, ¿por qué es relevante el emprendimiento? Mucha gente no le ha encontrado el significado a sus vidas. Ahora la juventud está un poco perdida. No sabe dónde buscar este significado. Y muchos lo buscan en el trabajo. Entonces, yo creo que el emprendimiento hoy es más importante que nunca porque es una manera de canalizar tus ambiciones, el significado que le das a la vida. Porque la gente se da cuenta que cuando haces algo que te encanta, no parece ser trabajo. No es como trabajar. Muy buenas de nuevo, estamos en una nueva emisión, en un nuevo programa de Senpai Lab. Hoy vamos a estar con el doctor y profesor Paris de Letras, un referente en todo lo que tiene que ver con educación, higher education, con emprendimiento, con startups, desde muchos ángulos. Él tiene una experiencia impresionante, primero como banquero de inversión, más adelante como emprendedor él mismo y después transicionó a la parte de formación. Es el director ejecutivo del Centro de Emprendimiento del Instituto de Empresa y por encima de todo, pues es un gran amigo y un referente personal, tanto por su carrera profesional como por su capacidad humana. Entonces creo que vais a disfrutar mucho de esta conversación que vamos a tener. ¿Empezamos? París, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Un placer. Siempre estás ocupado de arriba para abajo con tus pasiones, eres un referente, como ya dije, la energía que le pones a tus proyectos, a tu vida, es impresionante. Nos conocimos a raíz de, bueno, yo estuve muchos años intentando contactar contigo, teníamos un amigo en común, a Jeff Cher, y al final una vez como que medio coincidimos, ¿no? Yo luego tuve un tema de salud y tuve que estar en Madrid y por fin nos conocimos y desde el principio pues la verdad que nos hemos llevado súper bien. Y es un placer, o sea que en primer lugar agradecerte, de verdad que estés por aquí, un gusto. Y bueno, como habíamos dicho, básicamente la estructura de los episodios, primero hablamos un poquito de tu faceta profesional, tu especialidad, y luego de tu camino profesional, de algunos de tus referentes, etcétera. Entonces, lo primero de lo que hablamos, lo primero que hacemos es una pregunta corta y sencilla sobre tu especialidad. En este caso, ¿qué es para ti el emprendimiento o el entrepreneurship? ¿Qué es para ti? Bueno, gracias por tus palabras, David, pero vamos a empezar por felicitarte. Feliz cumpleaños. Gracias. Hoy cumplo años, efectivamente. Y es un honor estar aquí para festejar tu cumpleaños. Mi especialidad. Bueno, la especialidad, yo creo que uno con la edad se da cuenta que uno no es especialista en mucho. La idea es saber lo suficiente como para no pensar que uno lo sabe todo. Eh, en la área que me apasiona es el tema del emprendimiento. ¿Por qué me apasiona el emprendimiento? Porque desde el principio yo no era emprendedor, trabajaba en la banca, pero en todo lo que hacía, sea la programación, porque estudié informática, hasta después en la banca, siempre tenía esa curiosidad, siempre buscaba el próximo reto. Es como esta fuga hacia adelante que nunca acabas de satisfacerte con, no quiero decir ser mediocre, pero ser average, ¿no? Ser Sí, sí. normal, a lo Ujú. mejor. Entonces, siempre estás persiguiendo el próximo reto y no puedes estar tranquilo. Yo lo llamo eso el healthy stress, que hay un estrés que es normal Que es y a sano, sí. veces sano, y hasta un poco y esto a lo mejor suena un poco controversial, pero healthy paranoia también. Ujú. Hay que tener un poquito de paranoia para poder sentirse vivo, porque es que si no, uno no está vivo. Entonces, desde el principio yo tenía eso y cuando vi más adelante el sector del emprendimiento, donde la gente hacía sus startups, no estaba yo acostumbrado a eso, no había estudiado startups, imagínate en los 70, en los 80,
cuando me gradué yo a finales de los 80, yo no había estudiado nunca lo que era emprendimiento, pero lo veía. Fue muchos años después que se convirtió en una profesión. Y desde el principio que cuando se convirtió en una profesión, yo dije, mira, esta área es para mí, porque es la curiosidad, esta fuga hacia adelante, queriendo hacer cosas siempre y creando valor de una manera apasionante, donde al final trabajas en algo que te apasiona. Es que es lo que he dicho siempre. El nivel de energía, pero a la vez de alegría que tienes, que yo te veo cuando estás, es de verdad impresionante. Tienes esa frase tuya que es, el mundo se divide en dos tipos de personas, ¿no? El Friday people, ¿no? Sí, las personas de los viernes y las personas de los lunes. Desgraciadamente, el 80% del mundo son personas de los viernes. De los viernes. Odian lo que hacen todo el tiempo y están deseando que llegue el fin de semana. Yo toda mi vida he sido persona de los lunes y cuando me había convertido en persona de los viernes, dije que tenía que cambiar, tenía que hacer algo distinto y este es el recorrido más largo que llevo, unos 16 años sin... bueno, no, en la banca estuve 21 años como persona de los lunes. Ahora llevo 16 donde yo disfruto cuando llega el lunes. Tenemos puntos de vista muy similares. Todo lo que has comentado tú de ir hacia adelante y demás, a mí me pasa igual. A veces me da pena, como no sé explicarlo, pero cuando estoy haciendo algo que no me gusta o que no me apasiona, siento que estoy desperdiciando la vida. Y digo, esto es un regalo que tengo, entonces tengo que intentarlo. Y siempre me dicen, estás haciendo muchas cosas. En algún momento, inconscientemente, tomé la decisión de decir, prefiero intentar varias cosas y pasarme de trabajo y tener que ir para hacia un poquito recoger cable, como dicen ahora los jóvenes, que quedarme con la duda de, ¿y si hubiese hecho una cosa que me apetecía? ¿No? Entonces, me encanta escucharte, como ya sabes, porque somos amigos además. La segunda pregunta que solemos hacer es, ¿por qué es relevante el emprendimiento ahora mismo en la sociedad o en el mundo en que vivimos ahora mismo? Bueno, hay muchas razones por las cuales es relevante. Yo creo que la principal es que vivimos en el mundo hoy donde mucha gente no le ha encontrado el significado a sus vidas, el meaning, ¿no? La generación mía, yo tengo 65 años, buscaba significado en la vida en muchas cosas. Una podía ser la religión, otra podía ser familia, distintas cosas. Ahora la juventud está un poco perdida, no sabe dónde buscar este significado y muchos lo buscan en el trabajo. Entonces, cada vez más mi generación, yo quería un buen trabajo donde ganaba mucho dinero. Y ya me ocupaba yo de buscar mi felicidad con el dinero que ganaba. Ahora la gente no quiere solo ganar dinero. La gente ahora quiere un trabajo que le dé propósito, que tenga impacto, que se sientan bien haciendo lo que están haciendo. Entonces, por eso que cada vez menos ves, yo fui banquero de inversión y en la universidad cuando yo estaba ahí, casi todo el mundo quería ser banquero de inversión. Ahora, muy poca gente quiere ser banquero de inversión porque saben que son muchas horas y que es un trabajo que es muy duro y que no tiene realmente, no estás contribuyendo mucho a la sociedad con un trabajo así. Entonces, yo creo que el emprendimiento hoy es más importante que nunca por eso, porque es una manera de canalizar tus ambiciones, el significado que le das a la vida, porque la gente se da cuenta que cuando haces algo que te encanta, no parece ser trabajo. No es como trabajar. Me parece una respuesta genial, de verdad genial. El emprendimiento es la vía para esta generación, o sea, es la vía que en muchas ocasiones se alinea con los valores que tiene la generación de ahora, que es hacer algo que tenga un propósito para ellos desde el principio. Es verdad. Yo tuve ahora, este verano pasado, una hermana mía me dijo que mi profesión era vender humo y convencer a gente a que se tirara a la piscina. Porque ella acababa de leer un artículo de una chica en Estados Unidos que tenía un MBA, había ido a la mejor universidad, tenía 3 hijos, tenía un trabajo en BCG buenísimo, ganando mucha pasta, y de repente se antoja ser emprendedora, deja todo, se mete en un startup que ella crea y 3 años después se estrella con una hipoteca, pierde todo y tiene que empezar de nuevo. Entonces me usa ese ejemplo mi hermana para decirme que yo era como esas personas que habían convencido a esta chica que se vaya a estrellar. Y yo le dije, mira,
La realidad es que tienes razón en el sentido de que el 90% de los startups fracasan. Pero cuando lo que tú vives en esos 2 o 3 años de intentar tener éxito con tu startup, vas a aprender más que en toda tu vida profesional. Vas a sentir una adrenalina, una felicidad haciendo lo que te busca, lo que te gusta, que esto no tiene precio, no tiene precio y no conozco nadie que haya sido emprendedor y se haya arrepentido. Ha dicho, mira, es que ¿para qué fracasé? No tendría que haber hecho esto. Entonces yo creo que todo el mundo se merece una oportunidad a vivir sus sueños. Y es verdad que no todo el mundo va a ser emprendedor. La realidad es que muy pocos son emprendedores. Pero tener esa oportunidad de vivir ese camino, es como dicen que lo importante en la vida no es tanto el destino, pero el camino que recorres. Y lo mismo pasa con el emprendimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, ahora mismo, un chico o una chica que se gradúe con 22 años va a tener una carrera profesional de 50 años. Yo creo que hay una serie, como dices tú, de skill sets, una serie de cosas que vas a aprender y que solo puedes aprender lanzando un proyecto tuyo. Entonces, si en esos 50 años de verdad en ningún momento lanzas algo tuyo propio, yo creo que te falta algo, una experiencia, incluso aunque te salga mal. Obviamente no estamos diciendo hipoteca tu casa, haz todo, tírate al 100%. Pero yo creo que es una experiencia que de verdad vale la pena, aprendes un montón, e incluso si no te sale todo lo bien que querías, conocerás a gente por el camino, quizás conocerás a tu siguiente empleador. Es decir, yo creo que es maravilloso y creo que es una cosa muy interesante para probar. Si te llama, como dices tú, mucha gente ni siquiera le llama. Em, ¿Cuál crees que em, cuáles son los retos del emprendimiento? Comparado, por ejemplo, con hace 20 o 30 años cuando empezaste tú, con respecto a ahora, cómo ha cambiado? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? ¿Qué cambio has visto en estos últimos años? Bueno, yo creo que el cambio más importante lo estamos viviendo ahora con Generative AI, con inteligencia artificial. Eh, Ahora hicieron una encuesta en Estados Unidos hace un par de meses donde el 43% de los estudiantes de universidad quieren ser emprendedores. Y cuando empezaron a preguntarles por qué, porque creían que era la única carrera que la inteligencia artificial no iba a disrupt. Entonces, eso por un lado. Y no sé si has oído la frase de Sam Altman, el fundador de OpenAI, que continuamente cuando vino a Madrid hace unos años, un par de años, se pasó diciendo, en el futuro veremos unicornios de uno. Y lo que estamos viendo ahora, yo lo veo en la misma universidad. Yo veo estudiantes que solos están creando empresas porque tienen a 3 agents de AI que han creado. Entonces estamos viendo en un mundo donde tu marketing lo va a poder hacer la gente, la inteligencia artificial. Tu finanzas lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Yo tengo varios estudiantes que son 2 o 1 y tienen agentes que les hacen todas las partes de inteligencia artificial y no van a necesitar a muchas más personas. Entonces yo creo que estamos viendo una época muy disruptiva. Se van a perder muchos puestos de trabajo. Yo tengo un TEDx Talk que lancé hace un par de semanas que se llama el Cognitive Offloading in the Age of AI. Y es que la realidad es que yo veo mi clase y las clases de mis amigos en Stanford, Babson, todas estas distintas universidades. ¿Y qué es lo que vemos? Que el 60% de los estudiantes se están haciendo más tontos y más vagos usando ChatGPT. Y el otro 40% pues se está deslumbrando como nunca. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a perder muchos puestos de trabajo. No me extrañaría que en el futuro los gobiernos tengan que darnos cheques, talones para que nos quedemos en casa algunos. Entonces, creo que el mayor reto hoy en día de emprendimiento es poder apalancarse en Generative AI, porque eso va a realmente diferenciar los startups que van a tener éxito con los que no. Estoy totalmente de acuerdo. Además, por cierto, el TED Talk que dices tú, el de París, yo lo recomiendo, lo vi y Gracias. explica de una manera súper fácil. Claro, París es un profesor excelente. Hoy le tenemos aquí hablando de tú a tú, pero es un motivador, un profesor impresionante.
ha sido el desarrollador de la teoría, es uno de los grandes expertos que hay en incertidumbre, en cómo manejar la incertidumbre de una manera positiva, ¿no? Y esta idea que tú cuando empezaste tu doctorado era pues quizás más, estaba menos en boga, a día de hoy todo más cambiante, todo más rápido, la incertidumbre es, la gestión positiva de la incertidumbre es importantísima. ¿Quieres comentarnos un poquito tu estudio, tu Sí. investigación? Bueno, mi investigación fue un poco por casualidad, porque cuando yo decidí hacer mi doctorado era para convertirme en profesor. Sabía que si quería ser profesor tenía que ser doctor. No fue por un interés de que estaba siguiendo a las estrellas o algo por el estilo. Y cuando fui a la universidad y me preguntaron, bueno, ¿en qué vas a hacer tu doctorado? Pues yo no tenía ni idea. Entonces me empezaron a preguntar por mi vida y la carrera que había tenido y efectivamente se dieron cuenta o me hicieron darme cuenta que yo había sido un nerd, Un empollón. un empollón, pero uno de estos empollones que odiaban la incertidumbre, que es la definición de un nerd. Y que de repente cuando llegué a Nueva York a trabajar en la banca, yo tenía que de alguna manera aprender a no ser nerd. Porque un nerd que ve en la incertidumbre, miedo. Un emprendedor que ve en la incertidumbre, oportunidad. Yo tenía que ver oportunidad en la incertidumbre. Pero ¿qué me pasó? Que me di cuenta a los primeros años en Nueva York que efectivamente había cambiado como persona y que profesionalmente ahora me encantaba la incertidumbre. Pero a nivel personal seguía siendo un nerd. Y ahí me di cuenta de eso y me pareció curioso como yo seguía siendo un nerd en la vida personal y no en la parte profesional. Entonces, muchos años más tarde, cuando empecé mi doctorado, pues dije, voy a hacer mi doctorado sobre la socialización de la mente cuantitativa, cómo un nerd se incorpora en la sociedad. Y ahí es donde con mis estudios me di cuenta que nosotros tenemos dos zonas de confort, la profesional y la personal. Cuando alguien te dice normalmente sal de tu zona de confort, a nadie le gusta eso. ¿Por qué? Porque tenemos las dos conectadas. Si tú me dices a mí, sal de tu zona de confort profesional, pues yo te digo, bueno, ¿a qué hora sale el vuelo? Eh, entonces, ¿qué me encontré? Una situación donde efectivamente, estudiando más de 155 casos por todo el mundo, tenemos dos zonas de confort, la profesional y la personal, y no siempre están conectadas, no siempre son iguales. Al contrario, si uno ve en el mundo, y esto es después de 10 años de investigación y 20.000 personas que hemos estudiado, lo que hemos visto es que el 80% de la gente que somos emprendedores, somos innovadores, el 80% de la gente como yo y como tú son nerds en su vida personal. Mira, Steve Jobs, le encantaba la incertidumbre a nivel profesional, la negaba a nivel personal en su vida personal. Mark Zuckerberg, otro nerd en su vida personal. Richard Branson, Bill Gates. Entonces, es normal esto porque al final del día, ¿qué buscamos en nuestras vidas? Un balance. No todos somos como Elon Musk, que les encanta la incertidumbre a nivel personal y profesional. Es más o menos un 10% de la población. ¿Y por qué es importante esta teoría del PW? La P es el personal y W es el trabajo. Porque vivimos en una sociedad donde nos tratan de convencer de que si tú quieres tener una mentalidad de Silicon Valley, tienes que tener una mentalidad de Hollywood, tienes que ser una persona de Hollywood. Te están todo el mundo diciendo que tú tienes que ser guay, que tú tienes que ser sociable, que tú tienes que ser todo eso para ser más, para progresar. Y la realidad no es esa. La realidad es al contrario. Cuanto más empollón, más tradicional, más conservador, que te quedes en tu cuadradito, poco sociable seas, más potencial vas a tener de ser brillante profesionalmente. Y lo demuestra la gente, los famosos que vemos. Entonces esto es importante porque muchos niños, a lo mejor la madre le dice, no, Juanito es muy tímido, no creo que le guste un trabajo de liderazgo o de ventas. Pues mira, Juanito siendo tímido
tiene más posibilidades que Mónica, que está todo el día de fiesta. Ujú. Entonces, yo creo que esto es un mensaje muy importante, especialmente en algunas sociedades como la de Asia, bueno, que tú Sí, conoces bien, Japón, donde todos son nerds, y todos son nerds profesionales también, pero tienen la posibilidad de abrirse en sociedades como Medio Oriente. eh, y después tiene sociedades como la española, que yo siempre me ha parecido extrañísimo, como tú coges un chico cualquiera de 20 años y le dices, ¿qué prefieres? ¿Hacer el ridículo en una discoteca en frente de 200 personas o ponerte a hablar en público en frente de 50? Y toda la vida prefiere la discoteca. Y qué donde puede curioso. hacer más ridículo todavía, pero bueno, el sentido del ridículo que hay en España en hablar en público es enorme. Y por eso será que los italianos le dan vueltas a ustedes también en las ventas de productos, ¿no? Sí, Se es han, se verdad. han- se han apoderado del aceite de oliva, del jamón. Entonces aquí hay que crear más confort con la incertidumbre, hay que venderse mejor como país, porque es que España podría venderse 10 veces más de lo que se está vendiendo y ser una potencia bueno, que la es en gastronomía y todo eso, pero el tema del piropo es importante porque vivimos en una sociedad donde no se festeja ser un nerd. Ujú, es verdad. Y además es que lo comentas muy bien. Y otra gran aportación de tu teoría, puesta en práctica y validada con miles de personas y de estudiantes y de proyectos y en muchas culturas. Tú das clase en universidades por todo el mundo. La otra cosa es que se puede entrenar. Esa es la eso es lo bueno, que se puede entrenar, que incluso ya estando ya trabajando en organizaciones que quieren llevar un poco esa mentalidad de emprendimiento, de aportar de otra manera, de crear, porque las grandes, ¿no? Las grandes estructuras acaban tendiendo a ser muy dependientes de los procesos internos y se pierde esta parte del emprendimiento. Entonces, que se puede entrenar, uno puede aprender a estar más cómodo con la incertidumbre y aportar. Em, r Respecto a, básicamente, pues eso, a tu especialidad, a todo este tipo de cosas, quizás la última pregunta es, em, ¿qué te parece? ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ves el futuro del emprendimiento? ¿Cómo ves más o menos creo que ya lo has dicho, ¿no? Que un porcentaje quizás no sabrá aprovecharse, es más, incluso la IA generativa les hará más tontos, digamos. Pero la otra parte es, yo creo, impresionante. ¿Qué futuro le ves? O tú que estás tan en contacto con el emprendimiento dentro de universidades, escuelas de negocios de primer nivel, ¿cómo ves el futuro en los próximos 10 años en cuanto a la gente joven, las nuevas generaciones? A ver, en este momento no lo veo bien, porque creo que el gap o la separación se está haciendo más grande entre los estudiantes listos y los pasotas, como se diría aquí. Entonces, por eso es que he hecho ese TEDx Talk para crear un sense of urgency, un sentido de urgencia. Aquí tenemos que hacer algo con esta juventud ya. Yo, como te dije, tengo 65 años. A mí mi doctor me dice todas las veces que le veo, si no haces ejercicio, pues vas a perder el 3% de tu musculatura Anualmente. anualmente. La mente es un músculo. Si no la usas, te quedas tonto. Entonces, hay gente que no la está usando. Yo estoy dando ahora exámenes de papel y lápiz. Y Claro. les prohíbo el ordenador, les prohíbo el teléfono y les prohíbo ir al baño. Parece que estuviéramos en los años 40. Y un tercio de la clase no pasa el examen. Entonces, aquí pasa algo. Esto no, y estuve hoy con uno comiendo que me dijo, no, no te preocupes, esto es como cuando salió la calculadora. Por favor, vas a comparar la calculadora con el chat GPT que te cuenta hasta cómo responderle a tu novio. Todo, sí, sí. Hay un tercio de la juventud española de menos de 17 años que está usando ChatGPT para sus relaciones amorosas. No, esto no es que nadie te diga que es como el Internet, como la calculadora. Esto es un problema. Esto es un problema porque la gente está sacando mejor notas y está haciendo nada. Ya tenemos el primer juicio de una familia que le está metiendo un pleito a una universidad en Estados Unidos
porque el chico sacaba 10 todo su instituto, en su high school, y entró a la universidad y después de 3 años se ha hecho un idiota. Entonces, esto es un problema que creo que es el final de la juventud, que van a ser todos idiotas. No, creo que vendrá igual que no todo el mundo es obeso, porque se han dado cuenta que tiene que hacer algo y cada vez tenemos más gente haciendo ejercicio y se dan cuenta que es importante. Lo mismo va a pasar aquí, pero yo creo que la responsabilidad la tienen las universidades y las escuelas, porque los padres no tienen ni idea de lo que está pasando en la Es escuela. verdad, es verdad. Entonces, y esto se puede esconder muy fácilmente. No es como la obesidad o otras cosas. Entonces yo creo que hace falta un sentido de urgencia, creo que vendrá y tendremos que empezar a practicar el critical thinking, no sé cómo se llama eso en castellano, el pensamiento Crítico. crítico, eh, sin ayudas. Estoy de acuerdo. Yo permíteme, quizás también para terminar esta primera mitad respecto a tu especialización, invitar otra vez a los oyentes o a los videntes o como se diga, no se dice vidente tampoco, pero bueno. De verdad, el TED Talk tuyo, si ponen tu nombre Paris de Letraz en YouTube, sale, porque creo de verdad que es visionario y además lo explicas de una manera, eres un excelente comunicador, entonces como con avatares, con personas, ¿no? De si quieres ser esta persona o esta persona. Eh, y si no, y si utilizas la inteligencia artificial para sustituirte, pues como no utilizas ese músculo, pues te acabas atontando, se atrofia. En cambio, si lo utilizas como para expandirte, como para enhance, pues efectivamente. Entonces, creo que es interesantísimo. Invito a toda la gente a que lo vea. Y con esto terminamos la parte de un poquito de tu especialidad y ahora hablaremos unos minutos, si quieres, un poco de tu historia personal, algunas cositas que superaste y algún mensaje que tengas para la gente joven. Gracias, Paris.